Hola, ¿qué tal? En este video vamos a analizar cómo varía el pH cuando tengo un ácido débil y lo titulo con una base fuerte. Para eso les preparé un ejemplo, que es el ejemplo 6, que dice, se titulan 25 mililitros de ácido acético 0,10 molar, me da el valor de la constante de ansiedad de disociación, 1,8 por 10 a la menos 5, con hidróxido de sodio 0,10 molar. Calcular el pH durante la titulación. Yo acá lo primero que hice fue un pequeño esquema de qué estaría ocurriendo en una titulación. Las dos soluciones que intervienen en esta reacción, el ácido acético y el hidróxido de sodio, son soluciones incoloras, ¿sí? Simplemente puse color como para que se note dónde estarían esas soluciones. Marqué con un azul el hidróxido de sodio 0,10 molar y con un rosita el ácido acético 0,10 molar. El ácido débil va a estar en un Erlenmeyer, voy a tener, además del ácido, con un volumen que siempre va a ser el mismo, una cantidad de un indicador ácido-base que me va a permitir saber en qué momento de la titulación llego al punto final, que es una aproximación muy buena de lo que sería el punto de equivalencia. Y en una bureta, que es un material que me permite descargar gota a gota la solución que tiene adentro, voy a tener justamente la solución de hidróxido de sodio 0,10 molar. O sea que a medida que transcurra la titulación, yo lo que voy a hacer es, sobre este Erlenmeyer, que tiene los 25 mililitros del ácido y el indicador, agregar cantidades crecientes de hidróxido de sodio. Normalmente uno va haciendo los agregados hasta que ve el cambio en el color del indicador y en ese momento detiene la titulación. Eso sería el punto final, que suele coincidir, si el indicador está bien elegido, con el punto de equivalencia. Lee el volumen que gastó del hidróxido de sodio y en base a la cantidad de moles de oxidrilos que agregó, puede saber la cantidad de moles de protones que había en esta solución en el Erlenmeyer y de esa manera calcula el título o la concentración de la solución del ácido acético de título o concentración desconocida. En este caso me dan la concentración de esa solución, pero en la mayoría de los casos cuando uno hace una titulación es justamente porque no sabe qué concentración tiene, ¿no? En este caso les damos el valor porque lo que vamos a hacer no es hacer una titulación, sino ir analizando cuando hacemos esa titulación qué es lo que va ocurriendo con el pH y cómo puedo calcularlo o estimarlo en las distintas partes de esa titulación. Fíjense que como el hidróxido y el ácido son de la misma concentración y ambos tienen una estequiometría 1,1, o sea que el ácido acético puede liberar hasta un protón por molécula y el hidróxido de sodio también un oxidrilo. Entonces, yo sé que el punto de equivalencia para esta titulación se va a dar cuando esté en los 25 mililitros de hidróxido de sodio. O sea, cuando tenga 25 mililitros de hidróxido de sodio 0,10 molar, voy a tener la misma cantidad de oxidrilos que la cantidad de protones que hay en 25 mililitros de ácido acético 0,10 molar. ¿De acuerdo? ¿Cómo vamos a encarar este estudio? Lo que vamos a hacer es pensar en una tabla, como esta que les voy a plantear acá. Fíjense que en esta tabla yo puse una columna para el volumen de ácido acético, que siempre dice 25, porque es una alícuota que pongo en ese Erlenmeyer y queda ahí, no voy a agregar ácido en ningún momento. Y puse volúmenes variables, que empieza en 0, que sería cuando no empezó la titulación todavía, y fui agregando volúmenes de a 5 mililitros de hidróxido de sodio para hervir. Cuando yo voy haciendo esto, lo primero que tengo que tener en cuenta es que en ese Erlenmeyer va a haber un cambio en el volumen final. O sea, cuando empiezo tengo solamente los 25 mililitros de ácido, el volumen final va a ser 25. Pero a medida que voy agregando hidróxido, por ejemplo, acá tengo 25 mililitros de ácido, más 10 mililitros de hidróxido, el volumen final va a ser 35. Y eso lo tengo que tener en cuenta para hacer los cálculos del pH, porque como el pH lo calculo a partir de la concentración de protones o de oxidrilos, según me convenga, esa concentración va a estar afectada por ese cambio en el volumen final al ir agregando cantidades crecientes de volumen de hidróxido de sodio.
Después les puse una columna donde dice reacción dominante. Esto es para ayudarlos a ustedes a estudiar y a tratar de identificar en cada punto de esta titulación cómo me conviene pensar el sistema. O sea, voy a ver que todo el tiempo voy a tener equilibrios. Eso quiere decir que hay una dinámica que hace que unas especies se conviertan en las otras. Pero en cada una de las etapas, de acuerdo a las condiciones que yo esté, alguna de esas reacciones va a ser la más relevante o la que me va a permitir calcular de forma más o menos sencilla el pH de esa solución. Y esa es la que voy a elegir y sobre la que me voy a centrar para hacer los cálculos. Después puse una columna para poner la concentración de protones y una columna para poner la concentración de oxígeno. Depende en qué parte de la titulación yo esté, lo que voy a calcular directamente va a ser la concentración de protones o voy a calcular la concentración de oxidrilos y calcular el pOH y después con el pOH calcular el pH. Y en la última columna les puse directamente el valor de pH para que veamos cómo va variando. Bien. Les marqué en celeste solamente algunos de los valores que me parece que son como los que les pueden servir de ejemplos. La idea es que ustedes esta tabla la puedan completar de una forma reflexiva, o sea, no simplemente miren el video, fíjense a ver qué cálculo hice, yo un poquito más adelante en el video les voy a presentar esta tabla ya completa, pero la idea sería que en esta instancia traten de analizar y de pensar cómo tendrían que hacer esto, hagan los cálculos si pueden, supuestamente con lo que vieron en la teoría ya saben todas las ecuaciones que tienen que considerar para hacer los cálculos y traten de llenarla y después avancen en el video y vayan viendo si las indicaciones que les doy coinciden con lo que ustedes estuvieron haciendo o si los ayuda a avanzar si es que se encontraron con alguna dificultad. Bien. La primera fila habla de un volumen de ácido acético sin agregado de hidróxido de sodio. O sea, es mi Erlenmeyer recién preparado. Eso es una solución de ácido acético y no tiene más vueltas. Entonces, para esa primera fila, para completar esa primera fila, lo que tengo que pensar es en una solución de un ácido débil. El cálculo del pH de una solución de ácido débil lo vimos en el primer video, en el ejemplo 1, creo que era el inciso B, era otro ácido, pero el procedimiento es el mismo. Y lo que vemos es que de la cantidad analítica o inicial de ácido que yo agrego, una parte se va a disociar para dar protones y acetato. En este caso, porque es el ácido acético, ¿no? Lo importante es que como lo que yo estoy indicando es la concentración inicial de la forma molecular del ácido, y no tengo otra cosa más que esto y agua, las cantidades de protones y de acetato que se van a liberar son iguales uno a uno porque es la estequiometría de ese ácido. Entonces, escribo la expresión de la constante de equilibrio, que es siempre la misma, como cuando trabajamos con equilibrio químico, concentraciones de productos sobre concentraciones de reactivos elevados a los coeficientes estequiométricos, en este caso todos son 1. El valor de esa constante lo conozco, y voy a reemplazar con esta manera de pensar este equilibrio con x dice 0 y voy a hacer una aproximación que es suponer que la cantidad que se disocia es muy pequeña respecto a la cantidad total que yo pongo del ácido. En esa aproximación yo llego a un valor de x, que sería la concentración de protones, 1,34 por 10 a la menos 3. Efectivamente, 1,34 por 10 a la menos 3 se puede considerar mucho menor que 0,10, que es la molaridad inicial, y por lo tanto la aproximación que usé es válida y puedo seguir con ese valor. Calculo menos el logaritmo y obtengo un valor de pH de 2,87. Ese va a ser el pH inicial que voy a tener en el Erlenmeyer antes de empezar mi titulación. ¿De acuerdo? Eso va a ayudarnos a completar esa primera fila en la tablita que les mostré. Después les voy a mostrar el cálculo que hice cuando agrego 10 mililitros de hidróxido de sodio 0,10 molar. En este caso, lo que va a ocurrir es que al agregar los oxidrilos desde la bureta, esos oxidrilos van a reaccionar con el protón que tiene el ácido acético y entonces va a disminuir la cantidad de ácido acético y aumentar la cantidad de acetato. O sea, respecto de los valores que tengo o que pienso inicialmente.
Por supuesto, no es que sea la única reacción que ocurre. Todas las reacciones están ocurriendo al mismo tiempo. O sea, el ácido acético reacciona con los oxidrilos, se forma el acetato se hidroliza, forma el ácido acético, que se disocia para dar protones y acetato. Pero considerar todas las reacciones al mismo tiempo no tiene mucho sentido porque nos complica la parte de los cálculos. Entonces, lo que vamos a hacer en cada una de las zonas de la titulación, para cada parte de esta titulación, vamos a pensar cuál de todas las reacciones que están ocurriendo es la más relevante y esa es la que vamos a usar para hacer nuestros cálculos. Cuando yo empiezo a agregar oxidrilos y se forma acetato y se consume un poco del ácido acético, esa proporción de las dos especies presentes al mismo tiempo en la solución, el acetato y el ácido acético, me van a llevar a la formación de una solución buffer, que ya la vimos en el ejemplo anterior, creo que era el ejemplo 4. Entonces, voy a calcular el pH cuando hago agregados de hidróxido de sodio por debajo del punto de equivalencia, usando la ecuación que corresponde para estudiar una sustancia buffer. En este caso, agregué 10 mililitros de hidróxido de sodio 0,10 molar y puedo calcular con esos 10 mililitros qué cantidad de oxidrilos estoy agregando. Eso me dio 1 por 10 a la menos 3 moles de oxidrilo. Eso quiere decir que de todo lo que tengo al principio voy a tener que restar 1 por 10 a la menos 3 moles de ácido en la forma molecular y voy a sumar 1 por 10 a la menos 3 moles de acetato también en la forma molecular. Entonces, teniendo en cuenta la dilución, que considera los 25 mililitros iniciales del ácido acético que tengo en el Erlenmeyer, más los 10 mililitros de hidróxido que agregué desde la bureta, el volumen final en este punto de la titulación va a ser de 35 mililitros. Puedo calcular con estos valores la concentración de acetato, la concentración de ácido acético, que va a ser lo que tenía inicialmente, menos lo que reaccionó con los oxidrilos agregados, y a partir de estas dos concentraciones, reemplazando la ecuación del buffer, voy a poder calcular un valor de pH que a mí me dio 4,56. Ese es el valor que corresponde al pH cuando agregué 10 mililitros de hidrógeno. Todos los valores que estén cerca de estos agregados se van a poder calcular como buffer. En principio, siempre que estén por debajo del punto de equivalencia, podrían utilizar la ecuación del buffer para estimar el pH de esa solución. Bueno, ¿qué pasa cuando llegamos al punto de equivalencia? Cuando llegamos al punto de equivalencia, lo que pensamos es que hubo una neutralización de todos los protones presentes o que podía aportar ese ácido con los oxidrilos que aportó el hidróxido de sodio. Entonces, los moles de protones van a coincidir con los moles de oxidrilos. Y es lo mismo que usamos para hacer las neutralizaciones o las titulaciones ácido-base en introducción a la química. ¿Cómo? Tengo un ácido 0,10 molar, 25 mililitros, y estoy usando para titularlo un hidróxido que es 0,10 molar, voy a gastar 25 mililitros de hidróxido para llegar al punto de equivalencia. Bien, ¿qué pienso en el punto de equivalencia? De todas las reacciones que todas ocurren al mismo tiempo, me voy a concentrar en pensar que si yo neutralicé todo el ácido, todo lo que había puesto inicialmente como ácido pasó a estar como acetato. Y entonces voy a pensar en el punto de equivalencia cómo es la hidrólisis del acetato, la hidrólisis de la base conjugada de mi ácido débil. Entonces, esa concentración inicial, esa cantidad de moles iniciales de ácido acético, se van a encontrar en equilibrio con una cantidad del ácido en su forma molecular y de oxidrilos. Y voy a plantear esta ecuación, C0 menos X, X y X en cantidades iguales porque corresponden a la hidrólisis del acetato. Como vimos, creo que es el ejemplo 2, vimos cómo trabajar con la hidrólisis de distintas sales, vimos cómo calcular el pH de soluciones de sales y cómo influía la hidrólisis de alguno de los iones en ese pH. Entonces,
En este caso vamos a trabajar con la constante de hidrólisis, que tiene una expresión, como siempre, las concentraciones de los productos dividido las concentraciones de los reactivos. Voy a usar la aproximación de suponer que X es mucho menor que C0. Cuando hago eso encuentro un valor de X de 5,27 por 10 a la menos 6, evidentemente es mucho menor que C0. Y una vez que tengo el valor de X, que va a ser, guarda en este caso, esta hidrólisis del acetato, lo que me está produciendo son oxidrilos. Entonces este valor de X que calculé es la concentración de oxidrilos. Entonces, lo primero que voy a calcular va a ser el pOH, que es menos el logaritmo de la concentración de oxidrilos, y después, a partir de ese valor de pOH, voy a calcular el pH como 14 menos el pOH. Y el valor que encuentro para el punto de equivalencia para esta titulación es 8,72. Tengan cuidado en todas estas diluciones en calcular, ¿sí?, las concentraciones que corresponden por la dilución. Porque yo empiezo con 25 mililitros de ácido y en el punto de equivalencia agregué 25 mililitros de hidróxido. Eso quiere decir que mi volumen final es de 50 mililitros, es el doble de lo inicial, ¿sí? Por lo tanto, no puedo considerar que el volumen siempre es el mismo. O sea, yo no puedo considerar que la concentración inicial es 0,10, porque en realidad esa cantidad de moles está en un volumen que va a ser el doble, ¿sí? O sea que voy a tener una concentración que va a ser la mitad, 0,05. Después de que paso el punto de equivalencia, voy a tener que pensar en que el principal aporte al pH de esa solución va a ser el exceso que yo pueda poner de iones OH, el exceso que yo pueda poner del titulante, de hidróxido de sodio. Entonces, para darles un ejemplo de este cálculo, yo tomé un agregado de 30 mililitros de hidróxido de sodio. Acá hay dos maneras de calcularlo. Hay gente que dice, bueno, agregué 30 mililitros de hidróxido de sodio, pero 25 mililitros son los que corresponden al punto de equivalencia, hace la resta y dice, el agregado que estoy haciendo es de 5, como si fuera de 5 mililitros de hidróxido de sodio, y está bien si tienen en cuenta la dilución. Si no, lo que puedo hacer es pensar cuántos oxidrilos estoy agregando con 30 mililitros de hidróxido de sodio, restarle a esa cantidad los que ya usé para titular, y fíjense que la cantidad de moles es 3 por 10 a la menos 3 moles de oxidrilos, son los que yo estoy agregando cuando hablo de 30 mililitros de hidróxido de sodio. Pero de esos ya usé 2,5 por 10 a la menos 3 moles para titular el ácido. Entonces, me van a quedar 5 por 10 a la menos 4 sin reaccionar. O sea, son 5 por 10 a la menos 4 moles de oxidrilo van a ser mi exceso. Esos 5 por 10 a la menos 4 moles de oxidrilos van a estar en 55 mililitros de solución. Entonces tengo que ver para 1000 mililitros cuánto corresponde y con eso voy a calcular este valor, que es la concentración de oxidrilos, que sería el exceso. Una vez que tengo la concentración de oxidrilos, ¿sí?, lo que calculo es el pOH menos el logaritmo de la concentración de oxidrilos y a continuación calculo el pH como 14 menos el pOH y llega a un valor de 11,96. Vamos a poner todos esos valores en la tabla. Estos son los valores que estamos viendo. Fíjense que nosotros calculamos, les mostré los cálculos que corresponden a la situación inicial, que sería con un volumen de oxidrilos de hidróxido de sodio igual a 0. Calculamos qué pasaba cuando agregaba 10 mililitros de hidróxido de sodio, cuando agregaba 25, que es el punto de equivalencia, y cuando agregaba 30, pero los puntos que corresponden al agregado de 5 y 15 mililitros de hidróxido de sodio los pueden hacer. Al principio voy a tener en cuenta la disociación del ácido y realmente voy a calcular la concentración de protones y el pH. Después voy a usar la aproximación del buffer. Entonces voy a calcular el pH a partir del pK y las concentraciones de las dos especies, ácido acético y acetato. Estos son los valores de concentraciones de protones y estos son los valores de pH que encontré.
Después, en el punto de equivalencia, que corresponde al volumen 25-25, volumen final 50, en este punto voy a ver la hidrólisis del acetato, que por supuesto me va a generar una producción de oxidrilos. Entonces, en este caso, calculé primero la concentración de oxidrilos, la concentración de protones la calculé a partir de la concentración de oxidrilos. Con la concentración de oxidrilos calculé el pOH y con el pOH calculé el pH. Y por último, está el exceso de hidróxido de sodio. Otra vez, mi cálculo va a ser sobre la concentración de oxidrilos y voy a sacar el pOH y el pH lo voy a calcular a partir. ¿Qué podemos ver en esta tabla? Por un lado, me interesa que vean y que identifiquen bien y que revisen con lo que hicieron antes de mirar el video si esta asignación es la que ustedes eligieron, ¿sí? Que identifiquen bien para qué zonas de la curva usar qué ecuación química. Después vamos a mirar, quiero que miren también el asunto del pH. Tengo un pH inicial que es claramente ácido, sube, y después sube, pero muy poquito. O sea que todos estos valores que están asociados a la formación del buffer, dale con el clic. Todos estos valores que están asociados a la formación del buffer, si ustedes se fijan, tienen valores de pH que son muy cercanos al pK. De hecho, si ustedes encontraran el volumen donde se titula exactamente la mitad del ácido, o sea, suponete, el volumen en el punto de equivalencia es 20, cuando yo uso 10 mililitros, voy a tener la misma cantidad de ácido sin titular que titulado, y el pH va a ser igual al pK de la solución, del ácido E. Y después, fíjense ustedes que acá estoy en 534. Agrego 5 mililitros de hidróxido, que es lo mismo que venía agregando, y el salto que pega es realmente llamativo. Paso de 5,3 a 8,7. Este es justamente el salto que me marca a mí que llegué al punto de equivalencia. Un pequeño agregado de hidróxido genera un cambio muy importante en el pH y es lo que me sirve a mí para calcular el volumen en el punto de equivalencia y saber realmente cuál es la concentración del ácido que estoy estudiando. Y después tengo un aumento posterior del pH que se corresponde a ese exceso de ácido que estoy agregando a la solución. Bien. Hay un par de preguntas adicionales que a mí me interesaría que discutamos, ustedes piensen. Una de ellas es, ¿cuál indicador de los dados anteriormente utilizaría para una titulación de 25 mililitros de un ácido fuerte? Entonces, lo primero que debería hacer yo, y les recomiendo que ustedes lo hagan como ejercicio, es hacer las mismas cuentas que hicieron recién, construir una tabla análoga a la que construyeron recién, pero ahora usando un ácido fuerte. Entonces, cuando ustedes tengan un ácido fuerte, no van a tener una disociación, no van a tener una constante disociación, sino que van a tener la disociación completa del ácido, no van a tener una zona de buffer, ni van a tener una hidrólisis de un anión, una base conjugada, porque como viene de un ácido fuerte, no va a existir ese. Y eso va a llevar a que la curva sea realmente muy diferente. Si comparamos una titulación de un ácido fuerte con una base fuerte y una titulación de un ácido débil con una base débil, lo que vamos a encontrar primero es algo que tiene que ver con el primer ejemplo que vimos en esta serie de videos. Para la misma concentración de ácido, para un ácido fuerte voy a ver un pH que está muy por debajo que el que corresponde a un ácido débil. ¿Por qué? Porque el ácido fuerte se disocia completamente y si pongo una cantidad, una concentración de 0, toda esa cantidad, todos esos moles, van a pasar a ser protones. En cambio, en un ácido débil, solamente una fracción, y bastante pequeña, de todo el ácido molecular que yo pongo en la solución va a liberar protones. Entonces el pH, fíjense, el pH para el ácido débil inicial está muy por encima del pH para el ácido fuerte. En el ácido fuerte voy a ir aumentando y voy aumentando el volumen de hidróxido de sodio agregado, el hidróxido fuerte agregado, y voy a ver que aumenta hasta que llego a la titulación. Al punto de equivalencia. Cuando llego al punto de equivalencia,
todos los oxidrilos reaccionaron con todos los protones y mi pH es 7. Tengo igual cantidad de ambas. En cambio, cuando yo trabajo con un buffer, cuando yo trabajo con un ácido débil, voy a tener primero una zona donde se va a formar el buffer por la coexistencia, tanto del ácido débil como de su base conjugada. Y recién después voy a ver que se produce el salto. Pero en el punto de equivalencia, cuando todos los protones reaccionaron con todos los oxidrilos, voy a tener el anión, que es la base conjugada, que se va a hidrolizar liberando oxidrilos. Entonces, el pH en el punto de equivalencia para un ácido débil está por encima del pH que corresponde para una titulación con un ácido fuerte. Y después el resto de la curva no es tan diferente. Cuando agrego un exceso de hidróxido, lo que veo justamente es un aumento del pH de la solución. Estas son las zonas por ahí importantes. Si yo uso para titular un indicador que vira entre 7 y 10 o entre 7 y 11, o sea, sería entre este valor y este valor, fíjense que es válido, va a caer en la zona del salto vertical para las dos titulaciones sin ningún problema. Por ejemplo, la fenolftaleína sería una buena opción. Ahora, cuando estoy en un ácido fuerte, también podré usar cualquier indicador que vaya, qué sé yo, desde 3 hasta 7, porque toda esta zona también presenta un salto vertical y me va a permitir identificar dónde está el punto de equivalencia, el punto final. Pero no puedo usar para un ácido débil un indicador que esté entre 3 y 7, porque corro el riesgo de caer en la zona buffer de ese ácido débil que estoy titulando, y por lo tanto ver cambios que no se corresponden al salto en el punto de equivalencia. O sea, yo voy a ver acá un cambio de pH, por ejemplo, de acá hasta acá, pero que no se va a corresponder a la titulación, sino a la formación del buffer. Entonces, los indicadores que puedo usar en ambos casos no son los mismos. Algunos sirven para los dos, los que vayan en zonas de viraje entre 7 y 11, y los que estén por debajo de 7 solamente me van a servir para titular ácidos fuertes. Otra opción, que no la vamos a ver acá, sino que la van a discutir cuando vayan a química analítica, es qué pasa cuando estoy titulando un ácido que tiene más de un protón, ¿sí? Entonces ahí la situación cambia un poco. Si yo tuviera que hacer una titulación al revés, o sea, tengo en el Erlenmeyer una base y agrego desde la bureta un ácido, mis titulaciones van a empezar en un pH muy alcalino y voy a ver cómo bajan, ¿sí?, hasta llegar a pHs ácidos, ¿sí? Pero el resto de los cálculos son análogos, simplemente tienen que tener en cuenta la constante de disociación de la base en lugar de la del ácido y la hidrólisis del ácido conjugado en lugar de la base conjugada cuando están hablando de electrolitos. Bien. La otra pregunta, ¿sí?, es si un ácido débil tiene una constante K ácida desconocida, ¿cómo aprovecharía la curva de titulación para determinar esa constante? Y eso tiene que ver con esta parte de acá, con la formación del buffer. Porque si ustedes recuerdan, la ecuación del buffer dice que el pH es igual al pK, ¿sí?, más el logaritmo del cociente de las concentraciones. Si yo logro encontrar el punto en el cual las dos concentraciones, por ejemplo, como vimos recién, la del ácido acético y del acetato, las dos concentraciones son las mismas, ese cociente me queda igual a 1, el logaritmo me queda igual a 0 y el pH se corresponde directamente al pK. Entonces, si yo conozco el volumen que corresponde a titular todo el ácido y veo que pasa a la mitad del volumen, o sea, cuando estoy titulando, llego a un valor que corresponde a la mitad del volumen que usaría para el punto de equivalencia, el pH va a ser directamente el valor del pK. Y lo puedo usar de esa manera. Bien. Bueno, espero que les haya servido esta explicación. Cualquier cosa, como siempre, pregunten a los docentes de la comisión. Y bueno, nos veremos en el próximo video. Chau, chau.